El vapor del agua caliente nublaba el espejo del baño, pero no podía ocultar el reflejo de mi propio rostro descompuesto, marcado por el peso de un secreto que me devoraba por dentro. «Teresa, por Dios, ¿qué has hecho?», susurró mi voz en un eco ahogado, mientras el chorro de la ducha golpeaba mi espalda como un latigazo de culpa. En ese instante la puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, Carla, mi mejor amiga, mi amor imposible, con los ojos en llamas de traición y el alma hecha jirones. Granada siempre ha sido una ciudad de contrastes, un laberinto de callejones estrechos donde el sol besa las paredes blancas del Albaicín y las sombras de la Alhambra susurran secretos antiguos. Crecí aquí, entre el aroma de jazmines y el eco distante de una guitarra flamenca que se colaba por las ventanas abiertas en las tardes de siesta. Mi nombre es Teresa, tengo 26 años, y desde que era una niña con coletas deshechas, supe que mi corazón latía al ritmo de algo prohibido en esta tierra católica y familiar, donde el honor se mide en misas dominicales y bodas arregladas. Pero nada me preparó para el día en que el padre de Carla, don Manuel, un viudo de 50 años con el porte orgulloso de un torero retirado, me invitó a su nueva casa en las afueras de Granada, cerca del Sacromonte, para mostrarme el futuro de su hija. Don Manuel era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos grises contaban historias de pérdidas: la muerte de su esposa cuando Carla tenía 10 años, las deudas que lo obligaron a vender la vieja casa familiar en el centro, y ahora esta mudanza a una villa modesta pero digna, con vistas a las cuevas gitanas que salpican la colina. «Ven, Teresa, hija mía», me dijo con esa voz ronca teñida de acento granadino, mientras me guiaba por los pasillos aún oliendo a pintura fresca. «Carla está en Madrid por trabajo, pero querrá saber que su amiga ha bendecido estos muros». Yo asentí forzando una sonrisa, porque ¿cómo confesarle que cada mención de su hija me apretaba el pecho como una garra? Carla y yo nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada, donde compartimos confidencias sobre autores prohibidos como Lorca y sus amores imposibles. Ella, con su risa contagiosa y su cabello negro que caía como una cascada sobre hombros fuertes de jugadora de pádel, era el sol de mis días grises. Yo, con mi timidez andaluza y mis libros de poesía bajo el brazo, era su sombra fiel. Aquella tarde, mientras don Manuel me mostraba el jardín con limoneros recién plantados, para que Carla haga limonada en sus visitas, dijo con nostalgia, sentí un nudo en la garganta. Hacía meses que no veía a Carla. Ella había aceptado un puesto en una galería de arte en Madrid, huyendo, creo ahora, de algo que ambas sabíamos pero nunca nombrábamos: el peso de las expectativas familiares. Don Manuel hablaba de su hija con orgullo, pero también con una sombra de preocupación. «Es una buena chica, Teresa. Quiere casarse pronto con ese arquitecto Javier. Un hombre decente de familia conocida». Cada palabra era un puñal. Javier. El nombre que Carla mencionaba en nuestras llamadas nocturnas con una voz fingidamente alegre, como si recitara un guión aprendido de memoria. Yo sabía la verdad, o al menos una parte. En una noche de confidencias regada con vino de la Alpujarra, Carla había llorado en mi hombro confesando que amaba a una mujer, a mí, aunque no lo dijera, pero que su padre, con su fe inquebrantable y su negocio de antigüedades tambaleante, no lo entendería jamás. «Sería como traicionar a mamá», murmuró entonces, y yo la abracé, jurando silencio, mientras mi propio corazón gritaba en vano. La visita se prolongó hasta el atardecer. Don Manuel insistió en que me quedara a cenar: gazpacho frío, jamón ibérico cortado en lonchas finas, y una tortilla de patatas que preparó con manos expertas. Hablamos de todo y de nada, de la feria de abril que se acercaba, de cómo el turismo ahogaba las tascas auténticas de Granada, pero bajo la superficie, yo bullía. Cuando mencionó casualmente que la ducha principal estaba rota y que usara la de invitados, sentí un escalofrío profético. «No te preocupes, hija. La casa es tuya esta noche. Duerme aquí como en los viejos tiempos». Acepté porque rechazar habría sido grosero, y porque en el fondo, quería prolongar esa ilusión de pertenecer a su mundo. Me metí en la ducha pasadas las 11, el agua caliente lavando el polvo del día y el sudor de mis dudas. Cerré los ojos, dejando que el vapor me envolviera como un sudario. Fue entonces cuando oí la puerta. No un golpe sino un crujido suave, como si el viento hubiera jugado una mala pasada. Abrí los ojos y allí, al otro lado del cristal empañado, estaba una silueta familiar. Mi corazón se detuvo. «Carla», balbuceé, cubriéndome instintivamente con los brazos.
La figura se movió y de repente el vapor se disipó lo suficiente para revelar no a don Manuel, como temí en un arrebato de pánico absurdo, sino a ella misma, mi Carla, con una maleta a los pies y los ojos rojos de llanto. Teresa. Lo siento tanto, dijo su voz un hilo roto. Y antes de que pudiera reaccionar, entró en la ducha vestida aún con su abrigo de lana, el agua empapándola al instante. No fue un gesto lascivo, no, fue un derrumbe, un acto de desesperación pura, como si solo bajo ese chorro compartido pudiera confesar lo que nos había separado. Me quedé paralizada, el agua cayendo entre nosotras como una cortina de lágrimas colectivas. Javier. Me pidió matrimonio esta mañana, sollozó apoyando la frente en mi hombro desnudo. Y dije que sí. Porque soy una cobarde, Teresa. Porque mi padre. Sus palabras se ahogaron en un gemido, y yo con el alma hecha trizas, la abracé por primera vez sin reservas, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. En ese momento el mundo se redujo a nosotras dos, el vapor, el agua, y el secreto que acababa de romperse como un jarrón de porcelana antigua. Pero lo que no sabía era que don Manuel, desde el pasillo, había oído todo. Y que esa noche marcaría el inicio de una tormenta que arrasaría con nuestras vidas. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido filtrándose por las persianas de la villa. Desperté en la cama de invitados, con Carla acurrucada a mi lado, su respiración calmada como un milagro frágil. Habíamos salido de la ducha envueltas en toallas, riendo nerviosamente de lo absurdo de la situación, y nos habíamos prometido hablarlo todo al amanecer. Pero el amanecer trajo silencio. Don Manuel ya estaba en la cocina, preparando café solo y tostadas con aceite de oliva virgen. Su rostro, curtido por años de sol andaluz, parecía una máscara de piedra. Buenos días, chicas, dijo con voz neutra, sirviendo las tazas sin mirarnos a los ojos. Carla se tensó a mi lado, y yo sentí el peso de su mirada paterna como una sentencia inminente. Desayunamos en un mutismo opresivo, roto solo por el tintineo de las cucharillas. Finalmente don Manuel dejó su taza y nos miró. Anoche. Oí cosas, dijo, y el aire se espesó como miel. Carla palideció, aferrando mi mano bajo la mesa. Papá, no es lo que piensas. Pero él levantó una mano, silenciándola. Lo es todo lo que pienso, Carla. ¿Y más? Sus ojos se posaron en mí no con odio, sino con una tristeza profunda, la de un hombre que ha perdido otra vez. Teresa, eres como una hija para mí. Pero esto no puede ser. En Granada, en España, la familia es sagrada. La Iglesia, el honor. ¿Qué diría tu madre, en paz descanse? Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas y por primera vez vi al hombre detrás del torero, vulnerable, roto por el fantasma de una esposa que nunca supo la verdad sobre su propia hija. Carla explotó entonces, levantándose de la mesa con furia contenida. Basta, papá. No soy tu trofeo para exhibir en la Semana Santa. Amo a Teresa. La amo desde hace años y tú con tu Javier y tus deudas, me has empujado a esto. Las palabras volaron como cuchillos, cortando el aire cargado de historia familiar. Don Manuel se levantó también, su rostro enrojecido. Traición. Eso es lo que es. Mañana mismo llamas a Javier y anulas todo, o juro por Dios que te desheredo. Esta casa, el negocio. Nada para una desviada. La palabra cayó como un rayo y yo, testigo muda, sentí una náusea subir por mi garganta. Corrí al baño vomitando el desayuno y el peso de una amistad, no un amor que acababa de convertirse en campo de batalla. Cuando salí, Carla me esperaba en el jardín, fumando un cigarrillo con manos temblorosas, un hábito que había jurado dejar por mí. Lo siento, Teresa. No quería que lo supieras así. Pero no puedo elegir. Él es mi padre. Sus ojos, esos ojos negros como la noche granadina, suplicaban perdón. Yo la abracé inhalando el olor a tabaco mezclado con su perfume de lavanda. Elige lo que te haga libre, Carla. Aunque duela. Pero en mi interior, la rabia bullía. ¿Libre? En esta ciudad de murallas invisibles, la libertad era un lujo para los valientes. Y yo, cobarde como ella, solo podía imaginar el abismo que se abría ante nosotras. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y silencios. Carla volvió a Madrid fingiendo normalidad con Javier,
mientras yo me hundía en mi rutina de profesora de literatura en un instituto del Zaidín. Daba clases sobre García Lorca, ironía cruel, recitando versos sobre amores prohibidos mientras mi mente vagaba a las curvas de Carla bajo la ducha. Mis alumnas, chicas de 15 años con sueños grandes y miedos pequeños, notaban mi distracción. «Profe, ¿está enamorada?», preguntó una día Rocío con picardía andaluza. Sonreí amargamente. Todos lo estamos algún día. Pero el conflicto no esperaba. Una semana después, don Manuel me llamó. Su voz, antes cálida, era hielo. «Ven a la casa, Teresa. Hablemos». Por Carla. Acepté, temerosa y esperanzada. Al llegar, la villa parecía muerta, persianas bajadas, el jardín seco bajo un sol implacable de noviembre. Don Manuel me recibió en el salón, con una botella de manzanilla abierta y fotos antiguas esparcidas sobre la mesa. «Mira esto», dijo, empujando una hacia mí. Era Carla de niña con su madre riendo en la playa de Motril. Ella era mi mundo. Y ahora, tú lo destruyes. Lágrimas surcaban su rostro. No quiero odiarte, Teresa. Pero si la alejas de su camino, serás mi enemiga. Hablamos horas, un duelo de palabras donde él defendía la tradición, la misa en la catedral, las fiestas patronales, el matrimonio como salvación, y yo, tartamudeando, invocaba el amor como derecho humano, citando incluso al Papa Francisco en su misericordia. Pero don Manuel era de otra época, de la posguerra donde los secretos se enterraban con los muertos. Al final me suplicó, déjala ir. Encuentra a alguien más. Por piedad. Salí de allí con el alma lacerada, preguntándome si el amor valía el precio de una familia rota. Esa noche no pude dormir. Caminé por las calles del Albaicín, donde las luces de los faroles bailaban como fantasmas en las paredes encaladas. Me detuve en la plaza de San Nicolás, frente al mirador que abraza la Alhambra como un amante celoso. Allí, bajo las estrellas indiferentes, lloré por Carla, por nosotras, por esta Granada que nos había dado belleza y ahora nos ahogaba con sus prejuicios. Un grupo de turistas rió cerca, ajenos a mi tormenta interna, y pensé en Lorca otra vez, verde que te quiero verde. Verde como los celos que me carcomían al imaginarla en brazos de Javier. Al día siguiente, Carla llamó. Su voz era un susurro urgente desde Madrid. Teresa, mi padre me lo contó todo. Dice que te amenazó. Dios, lo siento tanto. Sollozó y yo, desde mi pequeño piso en el Realejo, apreté el teléfono como un salvavidas. Vuelve, Carla. Hablemos cara a cara. No puedo con esto por teléfono. Hubo una pausa, larga como una eternidad andaluza. No puedo. Javier sospecha algo. ¿Y papá? Me ha cortado el dinero. Dice que hasta que anule la locura, no hay herencia. Su risa amarga me partió el alma. Ironía, ¿no? La hija del anticuario vendida como una pieza de porcelana. Colgué furiosa con el mundo. Decidí actuar. Reservé un billete de tren a Madrid, ave rápido como mi pulso acelerado. Llegué al atardecer a la estación de Atocha, donde el olor a café y prisas me golpeó como un reproche. Carla me esperaba en el andén, más delgada, con ojeras que delataban noches en vela. Nos abrazamos en silencio, ignorando las miradas curiosas. Fuimos a su piso, un ático en Malasaña con vistas a tejados rojos y grafitis rebeldes. Aquí es donde intento ser yo, dijo, sirviendo vino tinto de Rioja. Pero sus ojos decían lo contrario, era una jaula dorada. Hablamos hasta el alba. Carla confesó su pánico. El compromiso con Javier era una fachada, un trato con su padre para salvar el negocio familiar. Me prometió que una vez casados podría disimular lo mío. Pero, ¿y tú, Teresa? ¿Cuánto tiempo más esperas? Lágrimas rodaron por sus mejillas y yo, impulsiva, la besé. Fue un beso suave, tentative, como el primer sorbo de agua en el desierto. Sus labios sabían a sal y a promesas rotas. Nos separamos jadeantes y en ese instante el mundo se alineó, éramos nosotras contra todo. Pero la felicidad duró poco. 2 días después, Javier apareció sin avisar. Era un hombre alto, de traje impecable y sonrisa de anuncio publicitario, con el encanto superficial de quien ha crecido en privilegios madrileños. Carla,
¿Quién es esta?, preguntó, mirando mi maleta en la entrada. Ella tartamudeó: Teresa, mi amiga de Granada. Él arqueó una ceja, oliendo la mentira. Cenamos los tres, un trío incómodo regado con cava que no aliviaba la tensión. Javier hablaba de planos arquitectónicos, de su sueño de reformar la Alhambra, blasfemia para cualquier granadino, mientras yo lo observaba, odiándolo en silencio por robarme lo que era mío. La noche explotó cuando Carla y yo nos quedamos solas en la cocina. No lo soporto más, murmuró ella, lavando platos con furia. Es amable, pero no me toca el alma. Tú sí. La besé de nuevo, esta vez con hambre contenida, y ella respondió con la misma urgencia. Pero el destino, caprichoso como un duende gitano, intervino. Javier entró pillándonos en el abrazo. Su rostro pasó de confusión a ira en segundos. ¿Qué demonios es esto? Carla se apartó pálida. Javier, espera. Pero él no esperó. Gritó, acusaciones volando: puta. Esto es por lo de tu madre, ¿verdad? Locura hereditaria. Golpeó la mesa y un vaso se rompió, astillas de cristal simbolizando nuestra ilusión hecha añicos. Javier se fue esa noche jurando venganza. Llamaré a tu padre. Que se entere el mundo de esta aberración. Carla colapsó en el suelo, sollozando. Lo ha arruinado todo, Teresa. Mi vida. Nuestra vida. La consolé, pero en mi interior, la semilla de la duda germinó. ¿Y si tenía razón? ¿Y si nuestro amor era solo una rebelión juvenil, destinada al fracaso en una sociedad que aún susurraba maricón en las esquinas? Regresé a Granada sola, el tren ave ahora lento como mis pensamientos. Don Manuel me esperaba en la estación, no con brazos abiertos, sino con una carta en la mano. De Javier, dijo secamente. La abrí, palabras frías amenazando con exponer el escándalo a la prensa local, a los clientes del negocio familiar. Tu hija es lesbiana, y yo lo probaré, escribía. Mi sangre se heló. Esto no era solo rechazo, era guerra. Carla llamó esa noche histérica. Papá lo sabe todo ahora. Javier le envió fotos. De nosotras en la cocina. Fotos. Alguien había tomado fotos. La traición me golpeó como un mazazo. ¿Quién? ¿Javier con un detective? O peor, alguien cercano. Don Manuel, en su furia, la echó de casa. No pises más esta tierra hasta que te cures, le gritó por teléfono, voz quebrada por el dolor. Carla terminó en mi piso, una maleta raída y el orgullo hecho trizas. Somos fugadas ahora, dijo con amarga ironía, acurrucándose en mi cama. Los meses siguientes fueron un calvario. Vivíamos de mis clases y de trabajos esporádicos de Carla como guía turística en la Alhambra, irónico, pasear a extraños por palacios de amores eternos mientras el nuestro pendía de un hilo. Don Manuel nos acosaba con mensajes, ruegos primero, maldiciones después. Arrepiéntete, hija. La Iglesia ofrece perdón. Pero Carla, endurecida, respondía con silencio. Yo, atrapada en el medio, sufría en secreto. Amaba a Carla con una intensidad que me aterrorizaba, sus risas espontáneas en las tascas del Sacromonte, sus besos robados en los miradores, su forma de recitar poemas de Machado con acento granadino. Pero el peso de la culpa me carcomía. ¿Era yo la destructora de una familia? El conflicto escaló en Navidad. La familia de Carla, tíos, primos, todos devotos de la Virgen de las Angustias, organizó una cena en la vieja casa del centro, ahora alquilada. Don Manuel envió una invitación formal: ven sola, Teresa. Por los viejos tiempos. Carla suplicó que no fuera, pero yo, tonta, vi una oportunidad de reconciliación. Llegué con un plato de polvorones caseros, vestida de riguroso negro como duelo anticipado. La cena fue un suplicio, miradas acusadoras, cuchicheos sobre la amiga que trajo la desgracia. Don Manuel, al final de la mesa, levantó su copa de fino. Por la familia, dijo, pero sus ojos me taladraban. Y por las que se pierden. Después, en el lavabo, me acorraló. Tú la has envenenado, ¿verdad? Con tus libros y tus ideas modernas. Su aliento olía a anís y por un instante temí violencia. Pero en lugar de golpes vinieron lágrimas. La extraño tanto, Teresa. Es mi única hija.
Caí de rodillas literalmente implorando. La amo, don Manuel. Como usted amó a su esposa. Déjenos ser. Él se derrumbó contra la pared, un torero vencido. El amor. Así. Dios no lo permite. Salí de allí sabiendo que la brecha era infranqueable. Carla me esperaba fuera, envuelta en un chal de lana. Te lo dije, murmuró, pero en sus ojos brillaba gratitud. Caminamos de vuelta a mi piso bajo una luna llena que iluminaba la nieve temprana, rara en Granada como nuestro amor. Esa noche nos amamos con ternura, no pasión ciega, sino la quietud de dos almas que se eligen pese al abismo. Pero al amanecer, un sobre bajo la puerta lo cambió todo, una carta de un abogado. Don Manuel demandaba la custodia de bienes compartidos con la difunta esposa, alegando que Carla, en su estado mental alterado, no merecía herencia. Era el golpe final, no solo rechazo sino despojo. La demanda fue el catalizador. Carla, antes frágil, se transformó en una leona. No le daré ni un céntimo de mi alma, juró, contratando un abogado pro bono de una asociación LGTB en Sevilla. Yo la apoyé en silencio, pero el estrés nos devoraba. Discutíamos por tonterías, el dinero escaso, las miradas en la calle, el fantasma de Javier que aún rondaba con amenazas anónimas. Una noche en una tasca del Campo del Príncipe, un grupo de hombres locales nos oyó susurrar sobre pareja y soltaron pullas vivan las marimachos. Carla les enfrentó, yo la retuve y salimos temblando, el sabor metálico del miedo en la boca. El juicio fue un circo. En los juzgados de Granada, bajo retratos de reyes católicos, don Manuel testificó con voz quebrada, mi hija está enferma. Necesita terapia, no está. Depravación. Mostró cartas antiguas de su esposa, invocando su memoria como arma. Carla al estrado habló con dignidad flamenca, papá, te quiero. Pero no a costa de mí misma. Yo declaré como testigo, tartamudeando sobre nuestro amor puro, citando incluso la Sagrada Escritura en su mensaje de compasión. El juez, un hombre mayor de Jaén, frunció el ceño, pero la ley era clara, no había base para desheredar por orientación sexual. Ganamos técnicamente. Pero la victoria sabía a cenizas. Don Manuel no apareció en la lectura de sentencia. En su lugar, un sobre con llaves de la villa. Tómenla. Pero no me busquen, decía la nota. Carla lloró de rabia y alivio, pero yo vi el vacío, una familia destrozada por nuestro egoísmo. ¿Valió la pena?, le pregunté una noche, mientras veíamos las luces de la Alhambra desde el mirador. Ella me tomó la mano. Cada lágrima, sí. Porque te tengo a ti. Pero el pasado no suelta fácil. Javier, no conforme, filtró las fotos a un tabloide local, escándalo en Granada, hija de anticuario en affairs lésbicos. El artículo sensacionalista y cruel nos pintaba como villanas, yo, la seductora de pueblo, Carla, la hija pródiga caída. Las llamadas de periodistas, los vecinos chismosos, el instituto donde enseñaba me suspendió temporalmente por imagen. Me hundí en depresión, noches en vela escribiendo poemas no enviados a Carla, cuestionando todo. ¿Era nuestro amor una rebelión romántica o una destrucción egoísta? El punto de quiebre llegó en primavera, durante la feria del Corpus Christi. Granada se vestía de luces y cruces, procesiones donde la fe y la fiesta se entrelazaban. Carla insistió en ir, para reclamar nuestra ciudad. Vestidas de mantillas negras, nos mezclamos en la multitud de la plaza de Beiber Rambla. Pero allí, entre velas y rosas, vimos a don Manuel. Desaliñado, solo o arrodillado ante una virgen de madera. Carla se acercó, yo la seguí a distancia. Papá, dijo suave. Él levantó la vista, ojos hundidos. Hija. Se abrazaron, un llanto compartido que rompió mi corazón. Me invitó a un café en una terraza cercana. 3 almas rotas alrededor de una mesa de mármol, con el bullicio de la feria de fondo. Don Manuel habló primero, he visto un terapeuta. No por ti, Carla, sino por mí. El duelo por tu madre. Me cegó. Admitió su fanatismo, su miedo a la soledad. Pensé que el matrimonio te salvaría, como salvó a tu madre de su propia tristeza. Carla lloró, yo también. No necesito salvación, papá. Solo aceptación. Él miró mis manos entrelazadas con las de ella. Teresa. Perdóname.
Eres familia, si me lo permites. Fue un comienzo frágil. No un final feliz de cuento, sino un armisticio humano. Paseos por el Generalife donde don Manuel nos contaba anécdotas de su juventud, riendo de sus propios prejuicios. Javier, avergonzado por el escándalo, se disculpó por carta y desapareció. Pero la verdadera prueba vino en verano, cuando un secreto más profundo salió a la luz. En las cosas de su madre, Carla encontró cartas. No de amor inocente, sino de pasión oculta. La esposa de don Manuel había amado a una mujer en su juventud, un secreto enterrado por vergüenza. Era como nosotras, murmuró Carla, mostrándome las páginas amarillentas. Don Manuel, al leerlas, rompió en sollozos. La juzgué sin saber. Dios, qué ciego he sido. Ese descubrimiento fue el bálsamo. Reconstruimos, no sin cicatrices, cenas familiares tensas, terapias grupales en una clínica de Sevilla, caminatas por la Sierra Nevada donde el aire puro lavaba heridas. Yo, Teresa, aprendí que el amor no es posesión, sino elección diaria. Carla y yo nos mudamos a la villa, transformándola en hogar, jardín floreciente, noches de guitarra y vino, visitas de don Manuel que se quedaban hasta el alba. Pero el clímax inesperado llegó en otoño, durante una tormenta que azotó Granada como un presagio. Estábamos en la ducha, sí, esa misma de la noche fatídica, riendo de recuerdos, cuando oímos un golpe en la puerta. Don Manuel, empapado, con una carta en la mano. «Es de tu madre», dijo a Carla, voz temblorosa. No era carta sino testamento oculto, dejaba todo a quien ame a mi hija con verdad, sin importar género. Un secreto guardado por amor maternal. Lágrimas bajo el agua, perdón, redención, cierre. Desde entonces la vida fluyó con la gracia impredecible de un río genil, días de sol radiante y sombras repentinas. Carla abrió una galería en el Albaicín, exponiendo arte queer inspirado en Lorca y las musas olvidadas de Granada. Yo volví a enseñar, pero ahora con honestidad, clases sobre identidades fluidas, donde mis alumnas debatían amor sin barreras. Don Manuel se unió a un grupo de apoyo para padres de hijos LGTB, su voz ronca compartiendo historias en reuniones de la parroquia progresista de San Juan de los Reyes. El amor es amor, decía citando al Papa, y sonreía al verme. No todo fue fácil. Hubo recaídas, noches donde Carla soñaba con rechazo y despertaba gritando, días donde yo dudaba, temiendo ser la culpable eterna. Discusiones acaloradas sobre boda, ¿por qué no, si ahora es legal? Resueltas con promesas de ceremonia íntima en el Carmen de los Mártires. Y el mundo exterior, miradas en el mercado de San Agustín, donde las señoras chismosas aún susurraban, o artículos sensacionalistas que revivían el escándalo. Pero nos fortalecimos, como olivos centenarios que resisten el viento de la sierra. Un año después, en la boda no legal, sino simbólica, bajo los naranjos del Generalife, don Manuel caminó con Carla al altar improvisado. Vestida de blanco sencillo con flores de azahar en el cabello, ella me miró con ojos que decían, lo logramos. Él, con traje de paño oscuro, me tomó la mano al final. Cuídala, Teresa. Como yo no supe. Lágrimas colectivas, votos susurrados al atardecer, y una cena con flamenco en vivo donde bailamos, libres por fin. Hoy miro atrás y veo no solo dolor, sino crecimiento. El secreto que nos unió en la ducha se convirtió en puente, la traición de Javier, en lección de límites, el rechazo de don Manuel en camino a la empatía. Granada, con sus murallas rosadas y sus secretos gitanos, nos enseñó que el amor, como la tauromaquia, es arte de riesgo, un toreo de verdades, un quite de miedos. Somos humanas, falibles, pero en esa falibilidad hallamos lo divino. Y si alguien pregunta por el padre de mi amiga, ahora mi suegro, diré que nos mostró no solo una casa, sino un hogar posible. Bajo la lluvia de confesiones, nos unió en la ducha del alma, lavando pecados inventados. Porque en España, tierra de pasiones y cruces, el verdadero escándalo es no amar con todo el corazón.